falta de claridad de qué era lo que yo quería en mi vida. Cuando encontré esa claridad, comencé a adueñarme de mi vida otra vez. En ese momento me di cuenta que yo lo que quería, mi propósito era servir. Y eso era lo que estaba faltando en mi vida. El servir o el dar o el generar algo de alto impacto. Al yo lograr esto, empecé a tomar esta claridad para seguir avanzando en este proceso como madre y como profesional. Lo primero que yo hice fue darme la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Si quería lograr resultados diferentes, yo sé que tú puedes y está todo dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de mí. Y ahí es donde yo digo, me convertí de arquitecta de edificios a arquitecta de mi vida. Bienvenidos a Es Momento de Contar tu Historia, un espacio donde las experiencias nos enseñan, los desafíos nos transforman y las vidas encuentran un nuevo propósito. Mi nombre es Lady, soy coach en gestión de cambios y a través de este podcast inspiramos con historias de transformación y resiliencia, recordándonos que cada cambio, por difícil que parezca, es el inicio de una nueva oportunidad para renacer. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Su nombre es Sabrina y viene a contarnos su historia de vida que sé que transformará la tuya. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Sabrina, es momento de contar tu historia. Bienvenida. Gracias, Lady, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo mi historia con muchas mujeres. Sé que este podcast va a llegar a muchos rincones del mundo. Me presento, soy Sabrina Castellanos. Soy mamá de 2 hermosas niñas que me enseñan diariamente a convertirme en mi mejor versión. Soy esposa de un hombre maravilloso que yo digo que él me ha enseñado diariamente también a convertirme a una mejor mujer. Diariamente, cómo podemos aprender viviendo en pareja. Vivo en Mississauga, en Canadá. Hace 17 años y soy venezolanista. Muy orgullosa de mis raíces y feliz de estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, es un honor para mí tenerte aquí como invitada. Tu historia es súper poderosa, siempre lo digo, porque eres una mujer increíble, exitosa y sé que para llegar a donde estás hoy tuviste que atravesar muchos procesos y esos procesos los vamos a descubrir justo hoy escuchando tu historia. Bueno, quiero hacerte una pregunta y siempre me gusta empezar con esta pregunta y es si pudieras describir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Toma acción constante. Ese se ha convertido en uno de mis mantras, tomar acción. Y tomar acción, digo yo, desde quién soy en este momento. Eso me ha permitido lograr muchas cosas en mi vida porque considero que cuando nos movemos y cuando salimos de nuestra zona cómoda podemos lograr nuestros sueños, nuestras metas o simplemente salir de la incomodidad. De la incomodidad estando incómodos, de la redundancia. Muchas veces nos quedamos estancados es porque no tomamos acción. Y ese se ha convertido en mi mantra. Si estoy estancada en algún momento, digo, ¿qué puedo hacer? ¿O qué son las cosas cómo me puedo mover para dejar el estancamiento e ir hacia el lugar donde quiero llegar? Entonces diría que eso me describe muy bien, tomar acción. Ok, y lo podemos ver, ¿no? Porque como mencionabas, desde los 17 años estás en un país diferente. Creo que tal vez ese accionar empezó desde muy temprana edad. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil la adaptación? Ese cambio en tu vida, que además pues lo decidiste hacer, creo por voluntad propia. Pero ¿cómo lo afrontaste también? Bueno, ese momento, imagínate, 17 años y fue una elección. Yo digo que antes de tomar acción, sí, esa elección. A los 16 años voy a donde mi mamá y le digo, mami, me quiero ir del país a estudiar inglés. Y luego de todo ese, pero ¿cómo? Pero sí, esa negociación, lo logramos, me vine de intercambio a Canadá por 1 año.
lejos de mi papá y tenía en ese momento 17 años. Cuando llegué a este país, no pensaba todos los retos que me iba a encontrar. En ese momento, cuando llegué aquí, me sentí feliz y asustada al mismo tiempo. Ahí empecé a ver cómo pueden coexistir muchas emociones al mismo momento, pero hubo momentos muy retadores, como la primera vez que me enfermé. Como toda niña de mamá y papá, siempre los tuve ellos son mi gran apoyo, siempre en todas mis locuras y mis proyectos. Pero en este momento, la niña de 17 años, que yo creía que era muy grande, para ese entonces, que ya me las sabía todas, me encontré sola en un país donde no hablaba el idioma y me encontré enferma. En ese momento aprendes de verdad a valorar todo lo que la vida te ha dado. Yo digo que desde muy corta edad aprendí a eso, a valorar lo que tenía y lo que tengo y a convertirme en una persona muy optimista de encontrar cuáles son esos caminos que mejor te favorecen, porque todos los tenemos. Y yo creo que lo aprendí ahí, a los 17, cuando me sentí sola, que nadie me iba a hacer la sopita, que nadie me iba a lavar la ropa, que nadie me iba a buscar las medicinas, que nadie me iba a dar un abrazo o a consentir. Ahí empiezas a valorar de verdad todo lo que tienes y cada momento que viviste hasta ese día. Para mí ese año fue un antes y un después en mi vida completamente. Otro de los retos grandes que vi fue el no poder hablar. No poder hablar porque no sabía el idioma. Llegué a un lugar, llegué a Peterborough, es un pueblo que está al norte de Toronto, donde el colegio donde yo estudiaba solo habíamos dos latinas, dos personas que hablaban inglés. Y en los primeros meses yo no la conocía. Entonces se me hace un nudo en la garganta porque eso era lo que sentía en ese momento. La necesidad de hablar y no poder hacerlo, no poder comunicarte libremente es algo muy, muy fuerte. Entonces yo digo que ese primer año fue de verdad mi primer año migratorio. La necesidad, tuve que aprender a hablar inglés para aprender a comunicar, para aprender a decir dónde está el baño. O a esa edad tú quieres tener amigos y yo soy una persona muy extrovertida que le encanta hablar, tener amigos y tener un circuito de amigos. Llegas a otro país y te ves solito, sin nadie y no puedes hacer amigos con la herramienta que tienes o con la que más sabes usar, que es tu voz. Entonces ahí me vi obligada a aprender inglés para poder conectar con las personas, para poder crear un círculo de amigos. Y fue un año de muchísimo, muchísimo aprendizaje. Y yo digo que el inglés, fui por el inglés, más me vine con muchas lecciones de vida en ese año. Luego regresé a Venezuela a estudiar mi carrera. Yo soy arquitecto y estuve 5 años trabajando estudiando en la universidad. Fueron 5 años maravillosos. Desde que estaba muy pequeña tenía esa inquietud de ser arquitecta. Yo recuerdo desde los 12 años, siempre quise ser arquitecta. Me fascinaba como la combinación entre el arte, la matemática, las estadísticas, la estructura. Era como una combinación perfecta. Y de verdad que viví años muy bonitos en la universidad. Allí pude hacer una red de amigos que hasta el sol de hoy somos muy, muy buenos amigos y conectamos a otro nivel. La universidad a mí me enseñó muchísimas cosas. Y sí es verdad que la carrera de arquitectura puede también traer muchos retos como las largas horas, los trabajos y proyectos intensos. Entonces ahí fue que de verdad me formé cómo ver la vida de una manera diferente, cómo ver la vida a través de procesos, gracias a la estructura de la arquitectura, de procesos y siempre incluyendo el arte y siempre haciéndome la pregunta de cómo puedo dar lo mejor de mí
para este proyecto que está aquí hoy. Cómo aprendí también a cerrar procesos, a crear, pero culminar. Eso es algo que yo digo que lo aprendí en esos 5 años. Muchas veces y muchas personas empezamos proyectos y no los terminamos. Pero yo digo que esa escuela me dio la oportunidad de eso, de aprender que lo que se empieza, se termina y se hace bien. Se hace con excelencia. No a la perfección, porque no me considero perfeccionista, pero sí me considero que soy una persona que hace las cosas con excelencia. Doy lo mejor de mí con lo que tengo hoy. Ujú. Ahí pude también aprender a colaborar con otras personas, con mis grupos de amigos, cómo puedo yo colaborar a un proyecto, cómo negociar. Entonces, la universidad para mí fue de verdad que algo muy, muy maravilloso. También de todos esos 5 años de universidad, ya comencé a salir con mi esposo y él vivía en Estados Unidos, entonces viajaba mucho a Estados Unidos a estar con él, a compartir con él y bueno, eso fue durante, digamos, esos primeros 5 años de la universidad. Wow. Y luego volviste a Canadá, ¿en qué época? Luego me gradué, mi esposo, a lo que me gradué, mi esposo se regresa a Venezuela, nos casamos y 2 meses después, recuerdo una pequeña anécdota, yo soy muy, me trazo una meta y la cumplo. Recuerdo que, bueno, mi meta siempre fue regresar a Canadá, porque era un país que me encantaba. A pesar de que él vivía en Estados Unidos, decidimos venirnos acá a Canadá. Él se regresa a Venezuela, de Venezuela nos casamos, 2 meses después estamos aquí en Canadá porque él encontró trabajo acá. Y eso pasó hace 17 años. Llegamos hace 17 años aquí y a lo que atravesamos esa puerta de inmigración. Recuerdo que los dos nos sentamos hay como varias banquitas ahí al salir de la puerta. Estábamos súper silenciosos, cautelosos. Nos sentamos ahí lo que me pareció a mí como 3 horas y luego de ese silencio entre los dos con 4 maletas, 2 cada uno, nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y al mismo tiempo dijimos, bueno, vamos, para atrás ni para coger impulso. Y ahí empezó nuestro camino juntos y eso pasó hace 17 años. Llegamos acá en el 2008 sin una red de nada, porque a pesar, yo nunca había vivido en Toronto, yo había vivido en Peterborough. No teníamos prácticamente no teníamos a nadie. Llegamos a este país con 4 maletas, pero una visión muy grande de lo que queríamos lograr y muchas ganas de dar todo. Y a pesar del miedo que nos daba, seguimos adelante y empezamos ahí nuestro camino aquí en Canadá. Fue de esos desafíos quizás el más fuerte en ese proceso de poder Wow, adaptarse. encontrar casa. Ok. Fue súper difícil. Ujú. Eh, recuerdo que, bueno, yo creía que todo se ponía así, todo iba a ser A, B, C, Sí. y llegamos a un hotel, llegamos con algo de ahorros, pero no eran muchos. Eran pocos ahorros, poco dinero que teníamos, y estábamos viviendo en un hotel. Salimos a buscar casa y resulta que no es tan fácil como se podría ser. No teníamos a nadie y como no teníamos a nadie no teníamos una dirección. Si no tienes una dirección, no puedes ir al banco a sacar una cuenta. Si no tienes una dirección, no puedes sacar un teléfono. Si no tienes una dirección, no tienes un récord ni un score. Aquí en Canadá tienes un score de crédito, un rango de crédito, pero no tienes crédito porque nunca has vivido aquí, pero no has vivido aquí, no tienes dirección. Entonces, de verdad que es una situación muy tensa porque no sabes qué hacer, porque no tienes a nadie, pero al mismo tiempo necesitas tener una dirección para poder avanzar.
Entonces fue súper, súper difícil. Empezamos a ir a lugares de alquiler y no, no puedes, no puedes, no puedes. También empezamos a ir y lugares que tú dices, wow, ¿cómo la gente puede vivir aquí? Tú creerías que no, es Canadá y bueno, todo es espectacular. Y la verdad que llegar a esa realidad fue algo muy fuerte. Dios, yo creo en Dios y Dios siempre te envía las señales o alguien o un angelito que te ayuda. Y en el lugar donde nos quedábamos en el hotel, que cada día era, los ahorros iban bajando. Cada día que pasábamos en el hotel, el ahorro iba bajando, el ahorro iba bajando y veíamos cómo nuestro banco, digamos, o lo que teníamos, cada día se iba convirtiendo en menos y no veíamos cómo podíamos hacer para, estábamos como en una pared, donde no puedes avanzar porque no sabes cómo avanzar porque necesitas algo pero no lo tienes. Entonces es un efecto dominó. Pero ahí, donde nos estábamos quedando, yo conocí a la señora que limpia. Y en esos días después de estar en el hotel, ella me dice, tú no puedes seguir aquí en el hotel. Se van a, o sea, van a gastar todo su dinero. Te invito a irte a mi casa y yo te ayudo a que encuentres tu casa. Mira que se ve. O sea, todavía recuerdo ese día y ese día yo no sabía si llorar, si brincar, si abrazarla. Me sentía súper, wow, y feliz al mismo tiempo porque esa era la señal que necesitábamos, sin ni corto ni perezoso, como decimos en Venezuela. Dije que sí. La desesperación me hizo decir que sí y sí, de verdad que fue nuestro ángel en Canadá. Ella nos llevó a su red, no solamente nos ayudó a tener nos llevó a buscar teléfono, nos llevó con su banquera a abrir cuentas del banco, nos llevó a su red donde podíamos alquilar y luego de 15 días, vivimos por 15 días en su casa, nos alimentó, nos dio techo, nos cuidó como sus hijos, nos dio amor, nos presentó a su familia con todo amor y nos encontramos casa, encontramos un basement donde empezamos a vivir cuando llegamos acá en Canadá, pero fue todo gracias a ella, ese ángel que nos envió Dios. Y bueno, siempre, siempre estaré agradecida por ese ángel que se atravesó en nuestro camino. Qué lindo, qué bueno, me alegra mucho. Y bueno, ¿ves? Uno nunca está solo. Si abrimos nuestros ojos, siempre va a haber alguien ahí para extendernos su mano. Y bueno, Exactamente. qué proceso tan difícil. Y claro, llegar a un país nuevo, además sin el idioma, o bueno, ya más o menos tenías un poco de conocimiento, pero igualmente no es fácil. Sí, ¿Y no, cómo pero fue la... ahí sí hablaba ya inglés, porque el Ujú, proceso, yo digo que yo viví el proceso migratorio por partes. La ujú, primera parte del no hablar el idioma, de sentirme tal vez sola, fue cuando vine con intercambio. Esta ah, parte de ya vivir una vida, de encontrar casa, fue en esta oportunidad. ¿y cómo fue la parte de buscar trabajo? ¿Ya fue más fácil o también fue retador? Retador siempre porque estás en un nuevo país y es algo que me encanta compartir porque justo hace poquito escribí la historia, esa parte de mi historia, donde fue muy retador porque yo soy arquitecto en Venezuela y yo cuando decidí emigrar, yo dije, yo quiero seguir trabajando como arquitecto. He trabajado muchos años para esto. Y yo quiero seguir trabajando como en una firma de arquitectura. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Esa era mi meta, mi visión. Llego acá a Canadá y me di cuenta de que muchas cosas son diferentes a mi país. Muchísimas cosas eran diferentes, desde la manera de cómo hacer un currículum. ¿Se dice currículum en Colombia? La hoja de vida. Ok, la hoja de vida, empezando por ahí, la hoja de vida era totalmente diferente a lo que era una hoja de vida en Venezuela. Entonces ahí me vi como el primer
digamos, ahí comencé a ir a todos estos centros de Canadá, tiene muchos centros de ayuda, y empecé a investigar cómo se hace en Canadá, cómo se hace para buscar trabajo en Canadá. Y comencé a aprender. A mí me encanta aprender y yo digo que soy nerd en ese sentido. Entonces comencé a trabajar y a trabajar en convertirme en la mejor versión para poder aplicar. Recuerdo que en una de esas oportunidades fui a un centro donde hacían correcciones de hojas de vida y estaba ahí en la fila porque mi foco era encontrar trabajo como arquitecta. Recuerdo cuando tocó mi turno, la chica me dice, ¿por qué estás buscando un trabajo como arquitecto? Y yo, bueno, porque soy arquitecto, mira mi currículum, mira todo lo que he aprendido, donde he trabajado en Venezuela. Me dice, no puedes trabajar como arquitecto. Tienes que, ¿por qué no empiezas buscando trabajo en un Tim Hortons o en una tienda? Pero como arquitecto nunca vas a encontrar. Necesitas esa experiencia canadiense. Y yo, wow, ahí me sentí, primero, decepcionada, segundo, frustrada, tercero, con una rabia muy, muy grande. Porque la persona que me estaba orientando a una niña, ahora, hoy en día, entiendo que yo era una niña en ese momento. En ese momento tenía 25 años. Y yo digo, wow, si estas son las personas que están guiando a todos esos nuevos inmigrantes, qué duro, ¿no? O sea, ¿cómo le cortan las alas a alguien? En ese momento yo dije, más bien, esa rabia y esa frustración, yo dije, ¿cómo yo puedo cambiar la vuelta y hacerlo más bien esto que me impulse a seguir adelante? Y eso fue lo que hice. Como mi meta estaba muy, muy enfocada en eso, yo dije, esto es lo que me va a dar a mí más energía para trabajar el triple para encontrar trabajo. Y eso fue lo que hice. Pero imagínate la cantidad de personas que no tienen que no pueden cambiar, digamos, esa energía desde un lado de no lo puedes hacer hasta sí lo puedo hacer. Porque hoy en día digo, ese comentario de ella fue algo que ella me estaba diciendo de sus propias limitaciones y de sus propias experiencias, que no la culpo, simplemente ella estaba actuando desde su propio estado del ser. Pero eso me impulsó más a mí y ahí comencé a trabajar con las estadísticas. Dije, bueno, todo es estadística en la vida. Mientras más aplico, más resultados voy a tener. Y empecé a aplicar y yo aplicaba mínimo a 100 trabajos diarios. Todos los trabajos que yo encontraba que pudieran ser dentro de una firma de arquitectura o dentro de diseño, los aplicaba. Hasta que dije, bueno, si no me voy a la Asociación de Arquitectos. Y ahí me fui a la Asociación de Arquitectos a preguntar. Recuerdo que me tomó 3 horas llegar en bus a la asociación porque tenía que pasar por muchas ciudades. Y cuando llegué ahí no era como en Venezuela. Ahí nadie puede entrar si no eres miembro. Y recuerdo que me quedé afuera esperando que alguien saliera. Y cuando alguien salió, entré. Y hablé con la secretaria y le dije, mira, yo vengo esto, y la secretaria toda, ¿qué haces aquí? ¿Pero cómo entraste? Y yo, bueno, le expliqué, bueno, mira, alguien salió y yo entré. Le dije, yo lo que necesito es una guía que me ayude. ¿Cómo puedo yo encontrar trabajo acá? De verdad que me sentía perdida y frustrada, estaba 100% frustrada, pero tenía muchas ganas de seguir trabajando por eso. Entonces me dijo, pero en la página web, como si yo supiera. Entonces yo, sí, en la página web, pero ¿dónde? De la asociación. Y yo, ¿pero en dónde? Enséñame, hasta que me enseñó dónde era que estaba el banco de trabajos de arquitectura. Y ella no se imagina cómo en 2 minutos me cambió la vida. En esos 3 minutos que me enseñó dónde era que en Canadá publicaban los trabajos de arquitectura, ha cambiado la vida para siempre, porque ahí me fui, 3 horas después llegué a mi casa a revisar la página, y revisando la página yo estaba súper contenta de verdad de haber encontrado una mina de oro. Cada trabajo que salía, cada trabajo que Sabrina aplicaba, que iba con mis conocimientos.
Mm. Y ahí, a partir de ahí, me empezaron a llamar. Me Mm. empezaron a llamar y se convirtió en un proceso de aprendizaje. Yo decía, cada persona que me llame, estoy más cerquita de mi meta. No es que esa persona me va a decir que sí, pero alguna me va a decir que sí. Y cada entrevista que yo iba era para practicar. Me iba a todos estos centros a practicar con alguien hablando inglés, que me entrevistaran como si ellos fueran como si ellos fueran las personas que me estuviesen entrevistando. Revisaba mi currículo, creé una base de datos y investigaba sobre las empresas, que se convirtió en todo un proceso de aprendizaje y también de aceptación. De aceptar de que era un proceso y que venía. Siempre tuve la certeza de que venía. 2 meses después de eso, fui a una entrevista y recuerdo que entrando a mi casa, sonó el teléfono y era para decirme: tienes un trabajo, empiezas el lunes. Oh. Y Ay, wow, se me paran los buenísimo. pelos, ya que se me eriza la piel, digamos, se me eriza la piel porque Buenísimo. fue un proceso muy largo, pero de mucha determinación, y sí hubo muchas frustraciones porque hubo muchas personas que me Mm. dijeron que no, pero alguien me dijo que sí. Y ahí Mm. comenzó mi historia como arquitecto acá en Canadá. Qué bueno, me alegra mucho por ti. Y bueno, eso es un mensaje súper importante. La constancia, perseverar en lo que quieres, determinarte con lo que quieres hasta que lo logres. ¿Cuándo parar? Hasta que lo logres. Hasta que lo logres. Muchos nos quedamos en ciertas circunstancias de la vida. No hay la oportunidad. No, no se puede. No. Y no es así. No. Qué linda tu experiencia. Gracias por compartirla, por enseñarnos a través de esa experiencia que debemos ser constantes. Bueno, Es así. entonces pudiste trabajar como arquitecto, y ahí se desenvolvió Sabrina durante todo este tiempo. ¿Aún trabajas en esa área? Ahí, bueno, en esa oficina, yo digo que ahí encontré mis grandes mentores de vida y de arquitecto. Gracias a ellos, dos arquitectos canadienses que me enseñaron muchísimas cosas. Cómo vivir en Canadá, ética, eh, cómo hacer arquitectura. Ahí me desarrollé, tenía 25 años y trabajé por 8 años ahí. Me convertí en gerente de proyectos ahí y tuve la oportunidad de crecer mucho a nivel profesional y personal. Luego de eso, decidí irme a otras firmas, a una firma, a una constructora, donde ahí obtuve mi primer reto de verdad como profesional, de verme en una construcción donde la mayoría de las personas son hombres y digamos, desde otra perspectiva, donde tienen otra manera de trabajar. Ahí no me alineaba yo de esa manera de trabajar. Fueron 2 años bastante difíciles, donde siempre estaba como proving myself, como se dice en inglés, pero como se dice en español, siempre tenía que estar probando mis conocimientos. O sea, dando quién era. Y yo dije, no, yo soy quien soy y yo sé lo que sé y yo sé que soy buena y yo sé que hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Simplemente este espacio no es para mí. Y ahí me mudé a otra firma donde justo estoy trabajando ahorita. Me convertí en mamá. Y ahí comenzó otra etapa en mi vida desde que me convertí en mamá. Y ahí ha sido digamos, otra parte de mi historia donde he podido crecer muchísimo. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de esta parte de tu historia como mamá? Siempre he sido una persona, una mujer que tiene metas y las cumple. Al convertirme en mamá, ese sentido de lo que yo creía, porque lo creía, ya no lo creo ahora, que era la libertad, cambió. Ahí me sentí que toda mi vida dio un giro muy grande. Desde la libertad, no solamente de poder hacer cosas, sino desde la libertad de donde trabajaba.
sentía que no podía pedir, que tenía la necesidad de pedirle permiso a mi trabajo o a mi familia para yo lograr las cosas. Ahí comencé a no sentirme dueña de mi tiempo y sentir que los demás eran dueños de mi tiempo. Y fue en esa transición de que vienen más responsabilidades y que entra la culpa. Fue un proceso donde me sentí muy culpable. ¿Por qué? Lo entiendo hoy, porque la sociedad nos programa para ser unas mujeres exitosas, guerreras, hechas pa'lante. Así me criaron y así soy, es parte de mi ADN. Y al mismo tiempo, tienes que ser una mamá presente, dedicada, estando ahí, tienes que dar todo por tu familia. Entonces, ese juego mental entre las dos mujeres, me creía dos mujeres, eso era antes, pues me sentí muy, muy perdida, muy sola en el camino. Muchos amigos, cuando te conviertes en mamá, como que muchos amigos se van. Entonces, y yo soy una persona muy amiguera. Fueron muchísimos cambios que eso generó en mí. Y vinieron sentimientos que tal vez nunca había experimentado, como me sentía perdida, que no tenía claridad, que no sabía para dónde iba. Me empecé a cuestionar muchas cosas. Es arquitectura. ¿De verdad quieres seguir siendo arquitecto? ¿De verdad quieres seguir trabajando como gerente? ¿De verdad esto te llena? ¿Qué es vivir en corporativo? Ah, no, sí, tienes un gran cargo, pero ¿y tu hija? Entonces, empecé a preguntarme muchísimas cosas. Gracias a esos, oído gracias por esas etapas que viví. Pero fueron momentos muy solos donde estaba vibrando muy bajo. Pues la culpa, el shame, no tener claridad, el de verdad. En algún momento yo creo que estaba deprimida por no saber hacia dónde iba mi vida. Me sentía en piloto automático, 100% en piloto automático. Me despertaba, hacía lo que tenía que hacer, llegaba a mi casa y al otro día lo mismo. Y siempre estaba cansada, agotada. No había nada que ya me impulsara a seguir adelante, como esa chispa que siempre tuve de arquitectura, de arquitecto, de crear. Ya no estaba creando nada como importante para mí, ¿no? Hoy lo veo así, o nada que dejar un legado en ese momento. Wow. ¿Y qué recursos pudiste usar o te sirvieron para poder afrontar ese proceso? Bueno, recuerdo muchísimo. Yo siempre he sido fanática de aprender y me tocaba manejar mucho el trabajo. Manejaba por lo menos hora y media de ida, hora y media de vuelta, entonces para hacer el mejor uso del tiempo, escuchaba muchos libros, libros que me sumaran. Nunca he sido partidaria de ver noticias o de oír noticias. En ese momento estaba manejando camino al trabajo y como estaba en todo este rollo de cómo puedo ser una mejor mamá, cómo Sabrina puede ser una mejor empleada. Oía muchos libros sobre maternidad. En ese momento estaba escuchando un libro sobre maternidad y ahí me suena una pregunta en este audiobook que decía, te estás convirtiendo en una mamá de 2 horas. Ahí, wow, mi vida cambió para siempre. Casi que paro el carro, pero no tenía que parar porque estaba en medio del tráfico. Pero esa fue la pregunta que me hizo clic. Me hizo clic y ahí voy a cuáles fueron las herramientas que utilicé. Me hizo clic, ¿por qué? Porque era verdad. Era una mamá de 2 horas, pero en mi peor versión. Cuando me sentía culpable, agotada, cansada, irritable. Muchas oportunidades le llegué a gritar a mi hija porque lo que quería era que se durmiera para yo poder descansar.
Entonces, ¿qué estaba creando en mi vida? Y ahí en ese momento tomé la decisión de hacer las cosas diferentes y comencé a buscar ayuda. Busqué mentores, empecé a buscar muchos mentores. Recuerdo que busqué un mentor de espiritualidad y negocios juntos. Se llama Corina Stewart, una coach y mentora. Y ella, su programa me ayudó, conjunto con otra coach que se llama Michelle, a encaminar qué era lo que quería. Y en realidad eso era lo que me faltaba, falta de claridad de qué era lo que yo quería en mi vida. Cuando encontré esa claridad, comencé a adueñarme de mi vida otra vez, a adueñarme de mi tiempo y a empezar a cambiar la perspectiva. Ahí comencé a escribir, digamos, lo que sé hasta ahora y sobre cómo podía yo planificar mi tiempo y cómo crear claridad. En ese momento me di cuenta que yo lo que quería, mi propósito era servir. Y eso era lo que estaba faltando en mi vida. El servir o el dar o el generar algo de alto impacto. Al yo lograr esto, empecé, gracias a mis coaches, a mi mentora, que ella fue la primera mentora, y a una cantidad de libros de autoayuda que tomé, fue que empecé a tomar esta claridad para seguir avanzando en este proceso como madre y como profesional. Ujú. ¿Cómo planificas o cómo lograste planificar en ese momento tu tiempo para que te permitiera ser o desarrollar tus facetas? Muchas personas, o me identifico yo también como madre, y muchas personas que nos están escuchando, pues no solamente la faceta profesional, como mamás, somos también mamás, también esposas, también amas de casa, de todo un poco. ¿Cómo logras tú organizar tu tiempo para hacer tantas cosas que además lo veo? Porque te conozco un poco y veo cómo sacas y sales haciendo una cosa, otro emprendimiento con tus niñas, tu negocio independiente hoy en día y demás. ¿Cómo logras planificar eso? ¿Cómo lo logras hacer? Bueno, en aquel momento, para ese momento ya llevaba muchísimos años como gerente de proyectos. Y esa fue una de las preguntas que me hice. Yo dije, ¿cómo puedo llevar proyectos multimillonarios al nivel de arquitectura y lograrlos y que sean exitosos y terminarlos a tiempo? Y no puedo planificar mi propia vida. O sea, no tenía congruencia lo que estaba viviendo. ¿Cómo puedo hacerlo para otros, pero no lo puedo hacer para mí? Dije, bueno, el primer paso, vamos a empezar a escribir. Y empecé a escribir. Empecé a escribir los procesos que a mí me funcionaban para otros. Y dije, algo tengo que estar haciendo bien, porque si no, no hubiese llegado a donde estoy. ¿Qué puedo yo transferir de eso para mi vida? Y empecé a escribir procesos y procesos y procesos y procesos, y cómo los podía hacer digeribles para la vida de alguien, que eran para mi vida. O sea, yo comencé diciendo, yo voy a arreglar, o sea, voy a crear procesos para mí. Y ahí se desarrollé una metodología que la empecé a implementar en mi vida. Dentro del primer paso era ese, crear claridad. Crear claridad en lo que quiero. Como todo proyecto arquitectónico, lo primero que necesitas saber es qué vas a hacer. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero te has preguntado, ¿para qué quieres tiempo? ¿Para qué? Muy poca gente sabe responder esa pregunta. Entonces ese, ¿para qué quiero tiempo? Te enseña a ver cómo veo mi tiempo, cómo lo veo. Entonces ahí cuando yo empecé a decir ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer Sabrina ahora? Sí, Sabrina es la arquitecta, la gerente de proyecto, la que trabaja en una firma de arquitectura, la que ha llegado lejos a nivel de carrera, pero ¿por qué no me siento llena? ¿Qué es eso que quiero lograr? ¿Cuál es esa claridad que quiero en mi vida? Entonces ese era uno de los primeros pasos, el primer paso, crear claridad, crear una visión. Luego de que escribí todos esos procesos, empecé a transferirlos para que sean digeribles en mi propia vida y aplicables.
a convertirme, y ahí es donde yo digo, me convertí de arquitecta de edificios a arquitecta de mi vida. Y eso me permitió lograr muchas cosas y lo que me sigue permitiendo lograr muchas cosas. Como dices tú, tal vez me ves aquí y allá. ¿Por qué? Porque pude transferir esos conocimientos de empezar un proyecto, terminar un proyecto y seguir, ser constante pasito a pasito hasta que llegas a la meta. Transferí esos mismos conocimientos a mi vida personal y es lo que me ha permitido lograr muchas cosas en mi vida. A pesar de los retos, porque no es que no tenga retos. La carrera de arquitectura o como arquitecto, tú te das cuenta de que todo es un problema. Siempre tienes un problema. ¿Por qué? Porque estás lidiando con el cliente, los consultores, con la construcción y aprendí, gracias a todo ese entrenamiento, a ver la vida que no son problemas en realidad lo que tenemos. Son situaciones que te permiten tener soluciones. Entonces en realidad te permite ser creativo. Cuando vemos la vida así, desde las situaciones que se nos presentan, buscamos soluciones, buscamos soluciones. Y eso fue lo que comencé a aplicar en mi vida. Ok, tengo este reto, busco soluciones, pero mi visión es más grande que la situación que tengo hoy en día. Y bueno, eso es parte de todos esos aprendizajes que tuve en ese momento gracias a escribir, a escribir. Sí, ese método luego se convirtió en lo que hoy llamo Organízate paso a paso. Se convirtió, no, ya, perdón. Ese método se convirtió en algo que llamo Organízate paso a paso, que es el método que he enseñado a docenas de mujeres alrededor del mundo y a muchas a muchas de mis estudiantes. Es un método muy práctico que se ha convertido en una guía para que logres tus sueños, pero en realidad es una guía para que vivas la vida que quieres y vivas el estilo de vida que deseas. O sea, que vivas una vida con intención y propósito. El manejo del tiempo en realidad no es llevar una agenda. Esa es la táctica. El manejo del tiempo es tener un cambio de perspectiva de cómo ves el tiempo como una herramienta y que tú seas la directora, la diseñadora, la arquitecta de ese tiempo que tienes. Que es darnos cuenta de que no porque no lo diseñes, no lo estás usando. Y eso fue el gran aha moment que yo tuve, o el gran despertar que yo tuve en ese momento. El tiempo igual se está consumiendo. Lo diseñe yo o no. Lo puedo diseñar desde una perspectiva de amor o puedo dejar que otras personas lo diseñen por mí. Entonces sí, eso es lo que ahorita lo comparto con muchas mujeres alrededor del mundo para que ellas puedan entender que el poder está en ellas. El poder siempre recae en ellas. Ellas son las que deciden y eligen. Así como yo pude elegir diseñar mi vida, y no es que todo sea perfecto, pero siempre sé dónde regresar. Muchas oportunidades me salgo, digamos, de la planificación o de la estructura o de el paso a paso, pero siempre regreso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Cuando sé que estoy fuera de mi carril, sé cómo regresar a mi andén. ¿Qué es que la metodología? Buscar claridad, primer paso. Cuando nos sentimos perdidos es porque algo dentro de la claridad está nublado. Y ahí es donde tenemos que regresar siempre. Claridad, cambio de perspectiva y después vienen los demás pasos. ¿Cómo haces para llegar a tantas mujeres? ¿Qué herramienta o cómo es el proceso en que entregas esta información tan valiosa? Bueno, he creado muchísimos, bueno, no muchísimos, pero varios cursos donde comparto todos estos métodos. Este método, en realidad, es el método que vengo compartiendo desde hace 6 años, que son 4 pasos básicos: visión, organización, productividad y planificación.
Y también ahora, a partir de, he condensado todo este conocimiento de muchos, muchos años en un libro, porque quiero dejar un legado al mundo, considero que un libro es un legado, y quiero compartir mi historia. El libro está lleno de muchísimas historias de cómo he llegado a cada parte de, o a cada logro de mi vida, cómo he podido hacer esa transición entre una situación o un reto o un problema, como lo quieras llamar, atravesar ese reto e ir hacia el otro lado. Cuento muchísimas de mis historias y ahí en este libro comparto también la metodología y todos los principios que he aprendido a lo largo de mi historia. Yo los llamo principios para adueñarte de tu tiempo, porque estos principios son los que te mantienen en el andén, en el andén. Y bueno, de varios formatos comparto esta metodología a través de cursos y ahora a través de mi libro, que es mi gran legado para que muchas mujeres puedan adueñarse de su tiempo y de su vida. Qué hermoso, me alegra mucho. ¿Cómo es el nombre del libro? Deja de perder tu tiempo, conviértete en la arquitecta de tu vida. Wow, que además ya está disponible a través de Amazon para conseguirlo. Te felicito, qué gran logro, me parece espectacular, que además te ves radiante, vibrando en lo que tú quieres, en lo que te gusta. Y eso es hermoso porque se nota cómo has aprovechado el tiempo. Has podido transitar eso y obviamente que eres testimonio vivo y puro de que a través de ese método que hoy compartes en el libro y a través de tu historia, pues logras vivir la vida que quieres, la vida que te hace feliz, la vida que mereces también y eso es algo que todos deberíamos aprender. La vida es muy corta para perder el tiempo. Aprovechando tu tiempo y ese proceso que aplicas y que enseñas hace 6 años, hoy en día, ¿cuáles son esas facetas tuyas como profesional? Porque entiendo que no eres solo arquitecto, sino que te dedicas también a otras cosas. ¿Alguna otra, aparte de la del libro y aparte de la de los cursos? Bueno, sí, yo digo que ahora, yo antes me veía como diferentes mujeres y ahora no, ahora soy una misma mujer que tiene muchas habilidades y sí, muchas habilidades, o sea, y muchas capacidades. Hace 6 años decidí dejar el mundo de la gerencia de proyectos cuando encontré mi propósito de vida y estuve 5 años trabajando como mentora en la gestión del tiempo. Y hace un año regreso al mundo de la arquitectura, pero ahora como gerente de conocimiento. Entonces estoy haciendo en la firma de arquitectura donde trabajo ahorita, que es la misma que trabajaba hace 6 años, como gerente de proyecto y qué es lo que cuál es mi rol, digamos, que gerente de proyecto no, gerente de conocimiento. Mi rol es colocar en un mismo lugar todos los conocimientos de los arquitectos en un mismo lugar, crear currículum, crear el currículum de liderazgo, crear el currículum de educativo, poner a disposición todo el conocimiento para la firma, trabajar con todo el equipo de liderazgo, ser apoyo a nivel de todo el equipo de liderazgo para la firma. Entonces prácticamente condensé todos los conocimientos como arquitecta y como mentora en un mismo cargo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita y lo que amo. En el proceso también me convertí en arquitecta profesional en Canadá, pero digamos que ahorita no hago proyectos de arquitectura, sino más bien apoyo toda la parte de entrenamiento, conocimiento y liderazgo dentro de la firma, que es algo que amo y me apasiona y estoy muy feliz haciendo. Hago eso por un lado, también tengo mi comunidad, tengo una comunidad de líderes extraordinarias donde ayudo a construir líderes. Yo digo que es una incubadora de líderes donde las ayudamos, son emprendedoras, las ayudamos a acelerar el crecimiento de su negocio a partir de la planificación, las ventas y de el liderazgo.
nos enfocamos mucho en que para lograr cosas en nuestra vida tenemos que crecer como las líderes. Todo el mundo tiene la capacidad de ser líder. Por eso nosotras creamos este movimiento que es una incubadora de líderes. Y les llamamos líderes extraordinarias. Bien, bueno, estoy con el proyecto del libro. Ahorita estoy muy enfocada con eso. Y estoy con... abrimos una pequeña empresa con mis hijas. Es una oportunidad que creé, ¿ves? Porque creamos las cosas que queremos lograr para enseñar y compartir el conocimiento que yo tengo con mis hijas. El conocimiento de espiritualidad, el conocimiento de negocios, el conocimiento de ventas, que es tan importante, con mis hijas. Entonces creamos una pequeña empresa sobre joyería. Joyería con propósito e intención. Y bueno, en eso es lo que he estado trabajando por ahora. Wow, pero como son muchas cosas al tiempo y bueno, se nota que aplicas esos procesos en ti, en tu vida y que los enseñas. Wow, eso es increíble, te admiro mucho, te lo dije antes y te lo digo aquí también, porque a veces decimos, no, no hay tiempo, no hay tiempo, pero tú tienes toda la razón. Cuando aprovechamos el tiempo y lo hacemos de la mejor manera y quizás podemos aplicar un proceso como el que tú manejas para hacer tantas cosas, pues ahí vamos a sentir que la vida vale la pena vivirla y que es un ratico de todas maneras y tenemos que aprovecharla. Totalmente. Y para terminar o para ir cerrando, ¿qué palabras quisieras compartir? ¿Qué consejo quisieras compartir con aquellas personas que te escuchan, que quizás sienten que no han hecho nada con su vida o que quisieran haber aprovechado más el tiempo? Yo te diría que empiecen un pasito a la vez, que comiences creando claridad de lo que quieres lograr. Y la claridad también se crea, tal vez de la noche a la mañana no vas a saber qué es lo que quiero, cuál es mi propósito de vida. Algo que aprendí, que el propósito de vida en realidad se declara, no te llega del cielo. Declara, yo quiero vivir mi vida así. En aquel momento yo dije, yo quiero vivir mi vida enseñando que los conocimientos que tenía hoy. Y esa fue mi declaración y esa fue ahí comenzó a ser mi propósito de vida. Entonces lo primero que te diría, declara qué es lo que quieres. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Con intención y propósito. O sea, ¿qué es lo que quieres crear? Y poco a poco todo va a ir engranando. Cada pieza se va poniendo una sobre la otra y vas a ir creando esa vida que te llena y que al final de la noche te sientas satisfecha de cómo has vivido la vida. Que el manejo del tiempo en realidad es un cambio de perspectiva. Que muchas veces nos dicen, no, es que queremos 8 horas más al día, cuando en realidad es vivir esas 24 horas de la mejor manera. Es vibrar y tener una energía diferente al tiempo que ya tenemos. Es que tú te conviertas en la arquitecta y diseñadora de tu vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú decidas si quieres sentarte a descansar, pero sin culpa, o si quieres ir a caminar, pero sin culpa. ¿Cómo podemos tomar decisiones en nuestra vida desde la felicidad o desde una vibración más alta y no desde la culpa? Y eso lo hacemos alineando, digamos, nuestro día a día con una intención de lo que queremos crear. Que seas tú la que diseñe cada hora de tu vida y no sean los demás la que la diseñen por ti. Y todo se empieza con un pasito, poco a poco. Como siempre le digo a todas las chicas con las que trabajo, le digo, diseña tu calendario y si logras el 50% o el 40% o el 10%, ya vamos ganando. La idea es empezar por pequeños pasos, pero comenzar. Comenzar para que tú puedas sentirse satisfecha y dueña de tu vida porque la creadora de tu historia eres tú. Fue lo que entendí. Qué lindo, muchas gracias. ¿Dónde te pueden buscar aquellas personas que quieren contactar más contigo? ¿Dónde pueden ver
tu libro o, no sé, tu Instagram? ¿Cómo te buscamos? En Instagram es una muy buena forma de encontrarme, es soy Sabrina Castellanos. Ahí siempre contesto los mensajes y ahí estamos solo a un mensaje, a un clic de distancia. Ahí pueden encontrar en el link toda la información sobre mí, sobre mis cursos, sobre mis videos y en lo que sea que te pueda apoyar, de verdad que puedes contar conmigo, me puedes escribir y estamos a la orden. Mi visión es ayudar a la comunidad latina, en específico a las mujeres latinas, que se conviertan en dueñas y arquitectas de su vida, para que puedan decidir dónde, cuándo y qué hacer con su tiempo. Así que salgan un poco del caos y tengan la libertad de decisión. Ese es mi propósito y estamos aquí para servir. Qué lindo. Muchísimas gracias, Sabrina, por tu tiempo, porque esta hora de tiempo que dedicaste aquí, sé que va a transformar la vida completa de muchas personas que te escuchan. Gracias por crear tu vida y en esa creación, pues pensar en que muchas personas necesitan tu historia, tu reflexión, tu conocimiento, tu proceso. Y bueno, eso se llama vivir con intención. Gracias por eso y gracias por todo, por estar aquí, por aceptar la invitación. Te voy a dar el espacio para que te despidas, tus últimas palabras, o tengas la oportunidad simplemente de despedirte de todas las personas que te escucharon hasta este momento y que disfrutaron de tu historia. Gracias, Ley, de verdad. Gracias por este espacio y por crear este espacio tan maravilloso. Te lo dije al principio, qué bonito. Espacio tan lindo y tan seguro estás creando y cómo estás ayudando e impactando la vida de las personas a través de todas estas historias que estás trayendo acá. Me han tocado a mí, mi corazón, y de verdad que me han hecho pensar y reflexionar, así que te lo agradezco mucho, agradezco la invitación. Y a todas las chicas chicas y chicos que nos están escuchando, gracias por estar aquí también, porque el hecho de estar aquí hoy escuchándonos, si has llegado a este momento, es porque te estás dando la oportunidad. Lo primero que yo hice fue darme la oportunidad de hacer las cosas diferentes, si quería lograr resultados diferentes. Yo sé que tú puedes y está todo dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti. Y si algo te puedo decir, busca ayuda. Busca ayuda con un mentor, con una amiga, con la familia. La familia es nuestro mayor apoyo. Entonces, no trates de hacer todo sola. Siempre hay algo al lado de ti que te puede ayudar de la mejor manera. Lo que tenemos que darnos la oportunidad y elegirnos, porque si yo me elijo a mí, podemos dar más. Cuando yo estoy bien, eso es algo que entendí, los demás están bien. Entonces, así que elígete y date la oportunidad de buscar ayuda y hacer las cosas diferentes. Así es, claro que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación, gracias por tus palabras y gracias a todos por escuchar hasta acá, así como dices. Recuerden que este espacio es para ti también